legisladores demócratas, contrario al pedido del presidente Trump durante su discurso. Pocas señales de reconciliación mientras se vislumbra un nuevo cierre de gobierno según analistas. Indicios de bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Y crisis del sistema eléctrico en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, anunció este miércoles que ampliará la investigación sobre el entorno del presidente Trump, más allá de la investigación sobre la interferencia rusa. El anuncio llega después del discurso sobre el estado de la nación. Bricio Segovia tiene los detalles de este anuncio. Bricio, ¿qué implica la ampliación de la investigación para el presidente Trump? Hola Belén, bueno, pues lo que implica es que a partir de ahora esta investigación no se quedará solamente en si su equipo de campaña tuvo algún tipo de colusión con funcionarios rusos, sino que ahora irá también a investigar las finanzas del presidente y también si actuó según esos mismos intereses. A partir de aquí, el presidente, bueno, pues tendremos que esperar cuáles son las conclusiones que se encuentran desde esta comisión del Senado, pero esta no es la única cuestión que se mencionó en el discurso del Estado de la Nación, en el que precisamente Donald Trump lanzó una pequeña amenaza en la que insinuaba que si había investigación sobre su propia persona no iba a haber cooperación ni aprobación de leyes por parte de ambos partidos. Mi compañera Cristina Caicedo Smith les ha preparado el siguiente resumen de esa jornada. Gobernar no como dos partidos, sino como una nación, fue el principal mensaje que entregó el presidente Donald Trump en su discurso sobre el estado de la nación ante los legisladores, los líderes de las tres cámaras del poder estadounidense, además de invitados especiales reunidos en la Cámara de Representantes. Estoy acá listo para trabajar con ustedes para lograr hechos históricos para todos los estadounidenses. El tema migratorio fue primordial durante la velada que reunió a la élite política de Estados Unidos. Tras esbozar argumentos que eventualmente justificarían la construcción de su iniciativa de muro fronterizo, le recordó a los legisladores que tienen 10 días para llegar a un acuerdo que incluya un presupuesto que financie la barrera física, según el mandatario, para garantizar la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. Colocándolo de la forma sencilla, los muros funcionan y los muros salvan vidas. Entonces vamos a colaborar, vamos a llegar a un consenso y llegar a un acuerdo que realmente haga de ese país un lugar seguro. A pesar de que el contenido del discurso sobre el estado de la nación está dirigido a los asuntos prioritarios de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dedicó parte de su alocución para dejarle claro al pueblo estadounidense por qué su administración sigue impulsando un irrestricto respaldo al pueblo venezolano para que restablezca la democracia en ese país. Estamos al lado del pueblo venezolano en su noble lucha por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro. Tras la conclusión del discurso del mandatario estadounidense, Javier Becerra, representante por el Partido Demócrata, respondió en español en nombre de su partido. El actual fiscal estatal de California criticó la política migratoria de Trump y la construcción del muro en la frontera sur del país. El presidente ya ni repite su promesa de que México pagaría los miles de millones de dólares que cuesta este muro. El presidente de Estados Unidos anunció además que una nueva reunión se llevará a cabo entre el próximo 27 y 28 de febrero con el líder norcoreano Kim Jong-un en Vietnam. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. De lo que no habló Donald Trump en su discurso sobre el estado de la nación es del cierre parcial del gobierno que forzó durante 45 días los pasados meses de diciembre y de enero y que fue por las discrepancias que tiene con los demócratas en el Congreso sobre el muro fronterizo. Esta situación se podría repetir muy pronto, Belén. Bricio, muchas gracias. Y precisamente el 15 de febrero es la fecha límite para lograr un acuerdo que disipe las sombras de un eventual nuevo cierre parcial del gobierno. El discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la nación evidenció pocas señales de reconciliación con los demócratas en temas controversiales como la seguridad fronteriza. Así lo afirmaron analistas consultados por La Voz de América.
A construir. Esbozando múltiples argumentos cuestionados por la respuesta demócrata al discurso sobre el estado de la nación, el presidente Donald Trump fue categórico al reafirmar su intención de construir una barrera entre Estados Unidos y México. Para analistas como Israel Ortega, el mandatario al final podría ser más flexible. Asegurar la frontera no necesariamente tiene que ser un muro físico. Posiblemente él esté dando espacio para que la frontera sea asegurada por otras formas. Lo importante es escuchar a la gente que está en la frontera, escuchar a las agencias que protegen la frontera para saber, ¿no?, qué exactamente es lo que necesita para asegurar la frontera. Para Todd Belt, experto de la Universidad George Washington, durante su discurso el mandatario no cedió ante los demócratas. No les dio a los demócratas nada de lo que querían escuchar, no hizo ninguna oferta, no propuso ningún compromiso. En cambio, según el presidente, la inmigración ilegal es la causa de una crisis nacional y de casi 300.000 arrestos en los últimos 2 años. Sin embargo, según el analista republicano Israel Ortega, la situación es diferente. Y es claro que los indocumentados no cometen más crímenes que los ciudadanos americanos, así que me gustaría ver que el presidente reconozca eso, que no use ese tipo de argumento, porque no está basado en realidad, si lo vemos esto en términos muy concretos. Aún así, el mandatario reafirmó su total empeño para asegurar la frontera. Así lo destacó el legislador republicano por Nueva Jersey, Chris Smith. Está totalmente comprometido con el tema de la trata de personas. Sabemos que tanto las pandillas como el crimen organizado están explotando a estas mujeres, trayéndolas incluso a través de la frontera, y eso es un atropello que debe ser frenado. Aunque los demócratas aseguran que apoyan una estrategia para garantizar la seguridad fronteriza, insistieron en que el muro no es la solución. Y según la legisladora demócrata por Washington, Pramila Jayapal, tampoco lo es para la mayoría de los estadounidenses. La gente no cree que debamos tener un muro en la frontera sur. La gente ciertamente no cree que debamos cerrar el gobierno por un muro en la frontera sur. Es muy triste. En su discurso, el presidente aseguró que la tolerancia hacia la inmigración ilegal no es compasión, es crueldad. Y en cambio resaltó la importancia de los aportes que han hecho los inmigrantes legales al fortalecimiento del país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Aunque los temas internos dominan tradicionalmente el discurso sobre el estado de la nación, el presidente Donald Trump se refirió a la crisis política de Venezuela. Durante su pronunciamiento sobre la crisis venezolana, el mandatario encontró eco bipartidista. Una ovación de pie de miembros de los dos partidos generó la mención sobre Venezuela del presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Nación. Hace 2 semanas, Estados Unidos reconoció oficialmente el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. El mandatario acusó al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de llevar a la nación sudamericana a un estado de pobreza extrema y desesperación. De acuerdo con el analista político Michael Shifter, el mensaje de Trump fue claro y evitó nadar en aguas turbias. Felizmente no mencionó, a mi juicio, una opción militar, porque creo que eso hubiera corrido el riesgo de dividir no solamente demócratas y republicanos sobre este tema, pero también los aliados en América Latina con Estados Unidos. Creo que un importante grupo de legisladores demócratas y republicanos coinciden en el apoyo a la política de la Casa Blanca sobre Caracas, pero tienen opiniones encontradas sobre una eventual opción militar. Uno de ellos es el demócrata Eliot Engel, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Creo que lo que habló sobre Venezuela, estoy de acuerdo con eso, con que Estados Unidos esté tratando de trabajar con otros países. Me gustaría ver en Venezuela unas elecciones libres y justas. Aunque apoyo al partido de oposición, creo que lo mejor para el pueblo venezolano sería tener una elección. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, reiteró la posición adoptada por el presidente Trump durante el discurso sobre el Estado de la Nación. Por segundo año consecutivo, Donald Trump criticó en su discurso al gobierno de Nicolás Maduro, pero a diferencia de la mención del 2018, esta vez el mandatario encontró un apoyo bipartidista que es escaso en Washington para otros temas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Este miércoles, representantes del gobierno interino de Venezuela se reunieron con legisladores demócratas en Washington. Le consultamos a Jorge Agobián cuál fue el pedido de los representantes del presidente interino venezolano. Jorge. ¿Qué tal, Belén? Y ellos han estado reuniéndose con legisladores tanto republicanos como demócratas para sumar apoyo en el Congreso estadounidense a favor del reconocimiento del gobierno del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. Aseguran que han obtenido ese respaldo y al mismo tiempo han pedido a los legisladores que apoyen los esfuerzos para atender la crisis humanitaria en Venezuela. De eso conversó hoy Carlos Vecchio, el representante de Guaidó, acá en Washington. Sí, yo creo que sí, hay algo importante que ellos quieren demostrar es la solidaridad también. No solo se trata de buscar la libertad de Venezuela, sino también el apoyo a la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de nuestra gente. Y de hecho hay un proyecto de ley que toca particularmente el aspecto de la ayuda humanitaria. Lo hablamos hoy, le dijimos lo importante que sería avanzar en ese proyecto de ley que se introdujo en el Senado por parte del senador Menéndez y Rubio y que contempla no solo ayuda humanitaria, sino también ir pensando en la reconstrucción de Venezuela. Diplomáticos no solo los han concentrado en el Congreso estadounidense, donde pareciera haber legisladores más a favor que en contra de la presión al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, sino que también han sostenido reuniones con cancilleres y embajadores de la OEA. Belén. Jorge, muchas gracias. Mientras tanto, en Venezuela crece la expectativa ante la llegada de la ayuda humanitaria. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Mientras crece la expectativa ante la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela, también crecen los indicios del posible bloqueo al ingreso de esta ayuda al país. Un puente fronterizo que une Colombia y Venezuela permanece cerrado al paso de vehículos. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con los detalles. Adriana, ¿cómo ha respondido el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ante las denuncias del supuesto bloqueo al ingreso de la ayuda a Venezuela? Aún el gobierno venezolano no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí dijo días atrás Nicolás Maduro, presidente en disputa, es que la oposición, con la promesa de la ayuda humanitaria, busca convertir al país en una colonia de esclavos y mendigos, mientras que el presidente interino Juan Guaidó manifestó que es una torpeza política y una muestra de soberbia de Maduro el intentar bloquear la ayuda humanitaria, puesto que este puente, el puente Las Tienditas, que separa la población de Ureña en Venezuela y la población de Cúcuta en
Colombia es el lugar por donde va a pasar la ayuda humanitaria. Este puente fue bloqueado por autoridades militares con 2 contenedores de cargamentos diferentes, así como también por un camión cisterna de gasolina. Pero paralelo a todo esto, los venezolanos sufren, además de la crisis humanitaria, un colapso en los servicios públicos. La electricidad es uno de ellos. Durante los últimos años, Venezuela, a pesar de ser una nación exportadora de energía, se ha visto afectada por una crisis eléctrica sin precedentes. Decenas de apagones que duran minutos en algunos casos, horas en otras ocasiones y más de un día en menor medida han afectado la vida de los habitantes del país. La especialista en el sistema eléctrico de la nación, Aixa López, no duda en afirmar que actualmente el servicio ha decaído y es inestable. El problema que tenemos aquí es, 1, desprofesionalización de la industria eléctrica. 2, tenemos que se anuncian planes de inversión y a la larga no sabemos a dónde va porque el sistema cada día está más colapsado. En ese sentido, la ciudadana Enelia Toledo manifestó cómo el deterioro del sistema eléctrico nacional ha afectado la vida de miles de personas. Leña, carbón. Muchos están sacando las parrilleras de gas. Entonces vamos a volver a los tiempos de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Si estamos en progreso, si esto es un país que debería surgir. El ministro para la Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, por su parte, atribuye el colapso eléctrico a supuestos saboteos y anunció mayor inversión. Ante los ataques de la derecha, de la ultraderecha, ante la destrucción, ante los actos terroristas con el fin de desestabilizar y crear el caos en el pueblo, aquí está el gobierno revolucionario. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, entre tanto, experimenta su propia crisis tras la renuncia de parte de su plantilla de obreros y técnicos especializados debido a los bajos salarios que percibían. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que la Cancillería venezolana se pronunció con relación al discurso del presidente Donald Trump del Estado de la Nación. Dijo el canciller Jorge Arreaza que las palabras de Trump en apoyo al presidente interino Juan Guaidó demuestran que los Estados Unidos están detrás de un golpe de Estado en Venezuela. Belén. Adriana, muchas gracias. También este miércoles un vocero de la ONU respondió en rueda de prensa que cualquier acción humanitaria debe ser independiente de los objetivos políticos y militares de una nación. La reconstrucción integral de Venezuela debe contemplar la recuperación del sector petrolero, cuyos niveles de producción han disminuido considerablemente en las últimas 2 décadas. Así lo afirman expertos, quienes aseguran que la nueva administración debe atraer capital extranjero. A pesar del deterioro del sistema de producción y refinación de petróleo en Venezuela, existe la esperanza de recuperación de esa industria a partir de las inmensas reservas de crudo en ese país, de acuerdo con el expresidente de PDVSA, Luis Justi. Va a ser imposible pensar que vamos a entrar en los campos y que directamente con PDVSA eso se va a rescatar. Se va a necesitar mucho dinero y ese dinero no va a provenir de los Estados Unidos. El experto estima que la nueva gerencia de la estatal petrolera venezolana debe abrirse a nuevos mercados internacionales que se mantienen atraídos al potencial de producción de hidrocarburos del país caribeño. La respuesta es que sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque están las reservas. Y ese es el punto de partida de cualquier recuperación que uno pudiera considerar. De acuerdo a Luis Justi, una vez diagnosticado el daño profundo de la industria petrolera venezolana y se dé inicio a la reconstrucción, los niveles de producción de crudo podrían incrementarse en 500.000 barriles diarios a partir de 2 años. También sugiere una reorganización de la estructura laboral y de negocios. Bien, por ejemplo, hoy en día la nómina de PDVSA me informan que pasa de 140.000 personas. Eso, visto así, por encima, es un lastre muy grande. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Sin un veredicto, culminó la tercera jornada de deliberaciones en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. Existen pocos indicios de cuándo pueda conocerse la decisión del jurado. Desde la Corte Federal de Nueva York en Brooklyn, Laura Sepúlveda nos amplía. Concluye sin veredicto la tercera jornada de deliberaciones de los 12 jurados permanentes que desde el 5 de noviembre fueron elegidos para tomar la decisión de si Joaquín Guzmán Loera es declarado inocente o culpable de los 10 delitos de los que se le acusa. Ellos han estado revisando cada una de las pruebas y bueno, hasta el momento no han tomado una decisión. La única nota que se conoció durante las primeras horas de esta jornada fue una solicitud de retirarse de la corte a la misma hora que lo han venido haciendo durante los 3 meses que lleva el proceso. Y aquí a mis espaldas pueden ver a toda la prensa que está atenta de registrar ese momento del veredicto, un instante que hemos estado esperando, al igual que lo ha hecho la esposa de Joaquín Guzmán Loera, quien se ha dejado ver nerviosa ante la decisión que se pueda tomar, pero el día de hoy no se hizo presente en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, pues según nos informó uno de sus abogados, ella llegará hasta este lugar una vez haya una decisión, por lo que la informarán tan pronto se envíe esa nota en donde se diga que hay veredicto. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, como por ejemplo lo que vemos en pantalla ahora mismo, el pedido de los representantes del gobierno interino de Venezuela a los legisladores demócratas y republicanos para aprobar un proyecto de ley que agilice una ayuda humanitaria para Venezuela. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
18 de los 19 años más calurosos del mundo han ocurrido desde el 2001, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la NASA. Además, el último lustro han sido los 5 años más cálidos en el registro moderno. El año pasado fue el cuarto más caluroso jamás registrado. El 2018 hubo cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo y más de 600.000 personas murieron a causa de la enfermedad. No obstante, las tasas de mortalidad por la enfermedad han disminuido durante décadas y nuevas tecnologías están facilitando la detección temprana. Aunque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, el diagnóstico temprano aumenta enormemente las posibilidades de supervivencia. Pero en áreas sin patólogos bien entrenados, la detección temprana de la enfermedad puede ser difícil. Este nuevo dispositivo llamado Tiny, que ahora se está probando en Uganda, podría cambiar eso. Cuando alguien se acerca a nosotros con la piel que muestra posibles signos de cáncer, le quitamos un poco de tejido, sacamos el ADN y luego lo colocamos en este dispositivo y vemos si podemos cultivar más de ese ADN viral. Y así podemos decir cuánto y si es o no cáncer. Tiny es la abreviatura del sistema de cuantificación de ácido nucleico isotérmico y lo que hace es detectar tejido canceroso en tan solo 2 horas en lugar de días. El dispositivo también hace que el diagnóstico sea virtualmente libre de errores. Dado que el método Tiny elimina la mayoría de estos pasos que son propensos a errores, entonces veo que Tiny nos da un margen de error de aproximadamente el 1%. Los investigadores creen que Tiny puede estar disponible comercialmente en tan solo 5 años. Henry Llanos, Voz de América. Un productor canadiense de marihuana medicinal combina la acuicultura, la hidroponía y una forma sostenible de cultivo de peces para impulsar su cultivo de cannabis. Esta planta de cannabis ayudará a un humano, pero primero ayudará a algunos peces. Este es un sistema de granja de circuito cerrado, donde las plantas crecen en el agua y la filtran para los peces, que a su vez producen desechos para fertilizar las plantas. La empresa Green Relief dice que su combinación de acuicultura e hidroponía, llamada aquaponics, es altamente sostenible. Cultivar de esta manera es una opción realmente sostenible para nosotros, porque nos permite utilizar un 90% menos de agua que la agricultura convencional y nos permite cultivar nuestro producto sin el uso de fertilizantes adicionales, al tener que ser conscientes de nuestro consumo de recursos. Se cultivan 6.000 tilapias en 16 tanques. Sus residuos se filtran para proporcionar nutrientes como fósforo, nitrógeno y potasio, manteniendo el proceso libre de pesticidas. Un mito común es que nuestros peces se van a drogar con nuestras plantas. Eso no es cierto. No absorben nada de eso. Y otro mito es que nuestro cannabis va a tener sabor a pescado. Una vez más, no es cierto. Ninguna parte cosechable de la planta se asienta en el agua. Y si las credenciales verdes de las granjas no fueran suficientes, cada 5 semanas se donan 300 peces a la cocina de un refugio para personas sin hogar. Es agricultura sostenible, que genera medicina, comida y bastante entusiasmo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los dejamos con las imágenes del lago Squam en Nueva Hampshire, donde el hielo tiene un grosor de al menos 12 pulgadas. Los pobladores de la región están listos para participar en la tradición local de recolectar hielo para que en el verano los visitantes puedan enfriar sus botellas de agua y refrescos y cerveza, no en refrigeradores, sino en antiguas heladeras donde depositaban el hielo. Les informó Belén Mora.